Oli, ¿qué dicen los chavales? Mi nombre es Jorge Fernández y esto es Héroes de Oposición, un podcast donde sentirte entendido, en el que intentaré arrojar un poquito de luz para que consigas recursos para aplicar a la oposición y a la vida. Cuarto día de entrenar una buena respuesta y obviamente me voy a ir directo a la historia porque ya si habéis escuchado toda esta semana el podcast sabréis de qué estamos hablando y me voy directamente a las físicas de una oposición, ¿vale? A la parte del gimnasio. Esta historia sí es mía, en la que yo tenía un poco claro cómo lo iba a hacer. Yo también tengo mis recursos y demás y veía mucha gente muy cargada, ¿vale? Bueno, voy a poner en contexto, es que las físicas de gimnasio, ¿vale? Eran dominadas, luego fondos en suelo y luego la cuerda, ¿vale? Normalmente esto suele ser al revés, sobre todo porque la cuerda al final es el ejercicio más potente. Y el caso es que las dominadas, que eran bastantes, yo concretamente hice 36 creo, ¿vale? Que bueno, te miraban y tal, técnicamente tenían que ser buenas, pero bueno, hacías bastantes. Y luego te ibas directo a los fondos de suelo, que parece que no, dices es más fácil que el press banca, pero el caso es que tú tenías que hacer 80. Bueno, el mínimo no sé si eran 50, no me acuerdo del mínimo, al final buscabas el 10, ¿no? El 10 eran 80 fondos, en los cuales había muchas cosas a mirar, tenías 4 examinadores alrededor, porque tenías que tocar con la barbilla en un plástico, no podías mover la cadera que se te fuera de la línea del cuerpo, las manos no se podían mover, no sé, tenías como varias y yo recuerdo me quitaron creo que por lo menos 15 fondos, fue una locura, no sé. Pero el caso es que ibas de una a la otra y después tenías la cuerda y recuerdo que es que eso yo había pensado que sobrecargaba mucho. Al final entrenando los meses antes mucho más específico para la prueba, me acuerdo a mí en los fondos yo salía con los brazos hinchadísimos, salía como un sugus, ¿sabes? Todos los que entrenáis a esto al final lo conocéis, esto de muchísima congestión. Y recuerdo el propio día de la prueba que mucha gente, escuchar gente incluso conocidos, o ya entrabas y veías los que se estaban examinando antes, caer en la cuerda. Y gente que no te lo esperabas, incluso gente, normalmente, a ver, caer en la cuerda es porque vas un poco ajustado, ¿no? Pero gente que sí que la metía, de repente no la metía y se quedaba fuera de la oposición. Gente que metía muy buenas cuerdas, de repente tenía muy mal tiempo. La gente lo achacaba que la cuerda era muy elástica, muy tal, que, bueno, también eso, estaban muy cargados, era como la última prueba de las 3 y eran muy seguidas, no tenías tiempo casi, tenías un tiempecillo para descansar entre una y otra, ¿no? Pero bueno, lo que corriera tu ronda. Y yo me quedé pensando en, hostia, algo hay que hacer ahí. Yo sobre todo si me sobrecargo mucho, a mí los fondos es una cosa que me sobrecargaba un montón. Y más que si me quitaban tantos, iba a ser complicado. Así que yo tenía que soltar los brazos. Al principio, por ejemplo, de las dominadas a los fondos, pues obviamente, bueno, levantas un poquito las manos porque al final se sobrecargan mucho las manos y luego tienes que abrirlas y casi que ni se te abren. Y para los fondos estás como un poco petrificado, ¿no? Pero bueno, los haces porque es el movimiento contrario. Pero la cuerda es un poco un todo. Y sobre todo en la cuerda que tienes que ser rápido. Tienes que estar ligero, sobre todo los hombros que estén separados, que puedas tener movilidad. Y por mucho que a lo mejor lo movilizaras el hombro y abrieras y cerraras, eso no iba a salir la congestión de ahí. ¿Qué pasa? Yo al final al entender cómo funciona el cuerpo, ¿no? Mis conocimientos como entrenador, se me ocurrió, creo que la mejor idea que pude tener y creo que la mejor respuesta para todo esto, y fue ponerme a hacer sentadillas. Entre las fondos y la cuerda, todo el mundo obviamente estaba descansando, intentando descongestionar, y yo me puse como un loco a hacer sentadillas. Si no hice 100, no hice ninguna. O sea, estaba tranquilo, ¿no? Sin intentar no fatigarme demasiado el corazón, sobre todo, porque necesitas energía, pero joder, es una cuerda, son 8 segundos. Con tener un minuto de descanso para que me descanse el pulmón, lo que necesito es no tener tanta sangre
en los bíceps, en los brazos, en el tren superior. Y esto apuntároslo porque a hacerlo, probarlo si queréis antes entrenando, pero os va a servir muchísimo para oposiciones en las que van varias pruebas seguidas. Me puse a hacer sentadillas hasta que me picaran las piernas y un poco más. De repente en el tren superior ya estaba descargado, no tenía sangre, no tenía tanta sangre. A partir de ahí ya descansar, mover un poquito más. Nada, 5 fondos antes de que me tocara en la prueba y 4 tracciones ahí en como una valla que había para activar el bíceps y a la cuerda. Estaba súper ligero y así fue. Metí la mejor cuerda, el mejor tiempo de toda la gente que yo conozco que fue a esa oposición. Esto, sin ningún pero, para mí, fue una muy buena respuesta. Pensarlo un poco. Nos vemos mañana. Un saludo a los chavales.